Muy buen día a todos los amigos de la contratación pública. Bienvenidos a este nuevo contenido que en BP hemos elaborado con mucho cariño para todos ustedes. En pocos minutos les voy a compartir la presentación que ha recogido las principales reflexiones sobre la forma de aplicar adecuadamente el nuevo decreto 680 de, 19 justamente de 2021, en el que se hace la redefinición de servicio nacional. Bienvenidos. En este momento voy a compartir la presentación con todos ustedes para que puedan apreciar algunas de las reflexiones que hemos hecho sobre el particular. La primera de ellas es que el decreto 680 en efecto modifica el concepto de servicio nacional. Esto significa que no aplica a los procesos que tienen por objeto la compra de bienes. Únicamente cuando estamos hablando en general de la categoría de servicios, lo que incluye cualquier tipo de servicio, sea consultoría, servicios de cualquier otra índole, uniformes, profesionales o no, cualquier tipo de servicios que sea objeto de un proceso de selección por convocatoria pública. De otra parte, tenemos que aplicar a los procesos que obviamente tengan por objeto ese tipo de servicios en general, a lo que nos surgen varias inquietudes. La primera, ¿qué ocurre cuando hay objetos mixtos? Pues debemos aplicar las reglas generales de la experiencia relacionadas justamente con cuál es la prestación más determinante de acuerdo al presupuesto. Si estamos en servicios o en provisión de bienes y según ello aplicar la regla de origen o aplicarla de manera diferenciada cuya regulación deberá ser absolutamente clara en el pliego de condiciones. Ahora, con relación a las obras, de acuerdo a la codificación del Catálogo de Bienes y Servicios de Naciones Unidas, debemos concluir forzosamente que las obras son tratadas como servicios y en esa medida pues se aplicará también esta normativa del 680 a la contratación de obras también. Por otra parte, tenemos lo relativo a la vigencia del decreto. Esta norma, recordemos, establece que su expedición será su expedición fue el 22 de junio y entraría en vigencia 2 meses después de su expedición, vale decir, el 22 de agosto entraría en vigencia. No obstante lo anterior, podemos señalar que al caer el 22 de agosto, un día festivo, conforme a la ley cuarta de 1913, corre al día hábil siguiente, es decir, al lunes 23 de agosto, lo cual, digamos, justamente en una reciente jurisprudencia del Consejo de Estado que ustedes están viendo aquí en pantalla, se aclaró que esta ley cuarta aplica de manera omnímoda, bien sea en favor de la administración o del ciudadano, motivo por el cual debemos forzosamente concluir que al ser un plazo de meses y al caer en un día feriado, debe saltar al 23 de agosto. Pero entonces le aplica a qué tipo de procesos. Lo primero que debemos señalar es, en primer lugar, que aplica a entidades sometidas al estatuto de contratación como aplica a entidades de regímenes especiales, lo que significa que todas las entidades públicas deben estar atentas a la aplicación de esta normativa en sus procesos de contratación, bien sean de régimen público o privado. Pero por otra parte, aplica para los procesos cuya fecha de inicio sea a partir justamente de la entrada en vigencia de este decreto. Digamos que a renglón siguiente señala, para entidades del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se tendrá en cuenta la expedición del acto administrativo de apertura. Entonces, fíjense ustedes que cuando estamos expidiendo el acto administrativo de apertura, ya estamos marcando el inicio del proceso. Aquí hay consultas relevantes de, oiga, estamos hablando de la firmeza del acto administrativo de apertura que se da un día hábil siguiente al de su expedición conforme a las reglas del CEPACA de la ley 1437 o solamente al momento de su expedición. Pues cuando uno lee el decreto 680, lo vinculó únicamente a la expedición del acto administrativo de apertura sin que se refiriera a su firmeza. Lo que quiere decir que si se expide un acto administrativo de apertura con anterioridad al 23 de agosto, le seguirán aplicando las reglas que están en el decreto 1082 sin la modificación del decreto 680. Pero si el acto administrativo se expide a partir del 23 de agosto, tendrá que observar todas las reglas que se hayan previsto en el decreto 680 para definir si es un servicio nacional o no. Porque recordemos que este decreto incide en el otorgamiento de incentivos de la industria nacional que está en la ley 816, incide también en la aplicación de los criterios de desempate que están en la ley 2069 de criterios
de ley de emprendimiento para criterios de desempate y en términos generales pues incide en todo lo que refiere a la oferta nacional de servicios. Entonces esto es determinante para regular adecuadamente el pliego de condiciones y estos incentivos. Y en relación con las entidades de regímenes especiales, señala que se debe tener en cuenta el documento equivalente de conformidad con su manual de contratación. Entonces, las entidades de régimen especial deben consultar su manual y establecer cuál es el documento que fija el inicio del proceso de contratación para, con base en esa fecha, todo lo que inicia a partir del 23 le aplicará justamente a esas entidades también las definiciones que trae este decreto para redefinir servicio nacional. Entonces, te podemos concluir que efectivamente aplica a toda contratación de servicios, independientemente de su denominación o de su mezcla con otros objetos contractuales, y que en efecto aplica a entidades sometidas al Estatuto de Contratación y a las de regímenes especiales a partir del 23 de agosto. Ahora bien, la norma distingue dos tipos de escenarios: cuando se deben cumplir en Colombia y cuando no se deben cumplir en Colombia. En relación con los que se deben cumplir en Colombia, la norma señala que, y de alguna manera conserva la definición actual de servicios nacionales, dependiendo del tipo de persona que lo preste, sea natural o persona jurídica colombiana o extranjera, digamos, domiciliada en Colombia, o que sea una persona extranjera sin domicilio en Colombia, pero que tenga derecho a la reciprocidad. Pero agrega un elemento importante esta norma, que es cuando se conforman proponentes plurales conformados por estos. Estamos hablando de consorcios, uniones temporales y demás. Cuando estamos en presencia de esas figuras asociativas, la norma deja muy claro que debe ser conformado única y exclusivamente por estas personas listadas en la norma, lo que impediría que pueda existir un consorcio no temporal entre personas nacionales con derecho a reciprocidad, que sean extranjeras y que se asocien con alguien que no lo es, porque perdería inmediatamente el beneficio. Entonces, para aclarar, puede existir consorcios o uniones temporales entre colombianos o extranjeros con derecho a reciprocidad, con extranjeros sin derecho a reciprocidad, sí, solo que no tendrían derecho al puntaje de industria nacional. Pero esto no es todo. La norma incorpora una novedad muy importante en la forma de establecer si el servicio es nacional o no, y es identificar si se usan bienes nacionales relevantes o si se vincula un porcentaje mínimo de personal colombiano. Entonces ya vamos a ver y a desarrollar cómo se determina esto, pero fíjense que ya no es solamente quién presta el servicio como ocurría en la actualidad, sino adicionalmente que incorpore el uso de unos bienes relevantes que serán listados en el pliego de condiciones, y si no es posible contar con bienes relevantes, bien sea porque no existen en el mercado o ese tipo de servicios no requiere bienes, o bien sea porque los bienes que se incorporan a la prestación del servicio no existen en la industria nacional, y por esa razón, digamos, da la alternativa de que se pueda también vincular un porcentaje mínimo de personal colombiano, que más adelante vamos a señalar cuál es el mínimo del decreto, pero que en todo caso lo regulará el pliego de condiciones. Ahora, para los extranjeros que tienen derecho a trato nacional, es decir, que tienen reciprocidad, podrán ellos a libre escogencia identificar si aplican las reglas de este decreto o aplican las que estén en el acuerdo comercial internacional. Son ellos y no la entidad la que tiene que definir cuál desean escoger ellos. No obstante lo anterior, si el proponente extranjero con derecho a reciprocidad guarda silencio, la norma establece que aplicarán las reglas del decreto 680. Ahora, ¿qué ocurre con los contratos que no deben cumplirse en Colombia? Para los contratos que no deben cumplirse en Colombia debemos hacer una acotación previa. Y es que el artículo 13 de la ley 80 establece unas reglas de conflicto y establece que efectivamente para los procesos que deben ejecutarse por fuera del territorio nacional no les son aplicables las reglas colombianas. Y para los procesos de selección, el decreto 1082 extendió la reglamentación también para los procesos de contratación. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y entonces esta regla en qué consiste? Pues que, como la norma señala una facultad para la administración de aplicar o no el estatuto de contratación, si la administración decide aplicar la legislación colombiana, a pesar de que el contrato se ejecute por fuera del territorio nacional, en estos casos deberá tenerse en cuenta también la definición de quién presta el servicio nacional que está contenida aquí, pero sin la necesidad de los bienes relevantes o de la vinculación de porcentaje mínimo de personal colombiano, sino únicamente por el origen
del proponente, que sea colombiano o que sea extranjero con derecho a reciprocidad o que sea extranjero domiciliado en Colombia. Muy bien. ¿Cómo determinamos si una contratación que se ejecuta en Colombia debe incorporar bienes relevantes o no? El decreto establece 3 criterios que, según mi lectura, deben ser concurrentes a la hora de aplicar el decreto. El primero es identifiquemos el análisis de sector. De conformidad con el análisis de sector, debemos identificar si para ese tipo de servicios se involucra usualmente o no la incorporación de bienes para la ejecución del mismo. Si de acuerdo al análisis de sector determinamos que efectivamente hay este tipo de bienes que se pueden utilizar, pasamos a las siguientes fases. Sobre el particular, los invito a consultar nuestra página web www.beltranpardo.com y revisen un curso de análisis de sector muy bueno en el que ustedes pueden profundizar sobre cómo hacer adecuadamente un análisis de sector y no morir en el intento. En segundo lugar, cuando ya tengo identificado que en mi análisis de sector efectivamente se usan bienes para la prestación del servicio, debo identificar el porcentaje de participación de esos bienes en mi presupuesto. ¿Qué tan pesados, qué tan importantes, qué tan relevantes resultan ser esos bienes de conformidad con su valor dentro del presupuesto oficial? Y con base en ello identificaremos cuáles son los bienes relevantes, porque aquí no se trata de hacer una lista de todos los bienes que voy a usar para la prestación de servicios, sino solo de aquellos que realmente sean significativos y representativos. Y finalmente, pues la existencia de esos bienes en el registro de productores de bienes nacionales, de que trata el decreto 2680 del 2009, donde obviamente se debe verificar que estos bienes existan en el mercado nacional. Pero ¿qué ocurre si mi análisis de sector me dice, no, aquí no se utilizan estos bienes, no se usan bienes para la prestación del servicio? Pues simplemente no tengo que incorporar bienes relevantes, sino que tengo que acudir a la regla de la incorporación de personal colombiano para la prestación del servicio. ¿O qué ocurre si me dicen, listo, sí se usan bienes, pero resulta que la participación de los bienes en el presupuesto es exigua y realmente no es relevante? Entonces yo también puedo acudir efectivamente a la incorporación de personal colombiano. ¿O qué ocurre si efectivamente sí existe en el sector bienes relevantes, que el peso porcentual en el presupuesto es interesante, pero que no lo presta ningún colombiano? En el registro de productores de bienes nacionales no existe. Pues yo debería acudir nuevamente a la vinculación de personal colombiano. Entonces, el pliego de condiciones, cuando no identifique bienes relevantes, el decreto da la posibilidad de que se le exija una participación mínima de personal colombiano, que el decreto establece no puede ser inferior al 40%. Esto significa que las entidades estatales tienen que reglar en su pliego de condiciones la manera en que van a establecer un porcentaje mínimo de participación colombiana que puede ser superior al 40%, pero que nunca podrá ser inferior al 40% porque es un mínimo que establece la normativa. Entonces ya a manera de conclusión podemos decir que efectivamente este decreto 680 aplica únicamente a la contratación de servicios nacionales y no aplica a la contratación de bienes. No obstante, exige que verificando análisis de sector, porcentaje de participación en el presupuesto y la existencia o no de estos bienes en el registro de productores nacionales, si existen o no bienes relevantes para la prestación de ese servicio. Y si no existieren, pues se obligará a que mínimo se vincule un porcentaje de participación de mano de obra colombiana que no podrá ser nunca inferior al 40%. Y aplicará a partir de todos los procesos que emitan acto administrativo de apertura desde el 23 de agosto de este año, no desde la fecha de la firmeza de su acto administrativo. Y obviamente distingue los contratos que se ejecuten en Colombia y los que se ejecuten en el extranjero, donde aclaramos que obviamente los que se ejecuten en el extranjero no tendrán que incorporar ni bienes relevantes ni mano de obra local cuando les aplique la ley colombiana, porque como ya lo anotamos, el artículo 13 y el decreto 1082 establece que los contratos que se ejecutan en el exterior no tendrán que someterse a las normas colombianas y podrán regirse por las extranjeras, de manera que en principio no les aplicaría este decreto, pero en caso de que usen la norma colombiana, pues deberán tener en cuenta lo dicho en líneas atrás. Para cerrar, simplemente quería traer esta frase de este empresario colombiano reconocido en este momento en Colombia, Mario Hernández, según el cual uno en la vida nace sin nada, todo lo que tenga y consiga es ganancia. Hoy los quiero invitar con todo el cariño a que compren colombiano, a que inviertan sus energías, sus recursos en la empresa colombiana,
a que compren todo Made in Colombia, a que salgan y le contraten en los restaurantes, compren en las peluquerías, traten de, si usted tiene un amigo, familiar o conocido que tiene un emprendimiento, cómprele a él. Si usted tiene colegas, compañeros que están también emprendiendo una empresa, contrátelos desde los roles que usted tenga. Y si es servidor público, genere empleo a través de la contratación pública, porque la contratación estatal es el principal motor dinamizador de la economía y por eso en este 2021, año de pandemia, hemos querido apostarle a la reactivación económica en la contratación estatal. El próximo 23 y 24 de septiembre los esperamos para que nos acompañen con unos importantísimos ponentes nacionales e internacionales sobre la manera adecuada de utilizar la compra pública en la reactivación económica de nuestro país. Hay que comprar colombiano, hay que incentivar la compra pública y hay que generar empleo. No nos quedemos en la casa, tratemos de salir a reactivar la economía con nuestras decisiones, con nuestro optimismo y con nuestras ganas de trabajar y salir adelante. Muchísimas gracias a todos, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales donde seguiremos sacando contenido para contribuir con nuestro granito de arena a construir país y esperamos pues que estas reflexiones puedan serles de utilidad a la hora de aplicar esta nueva normativa. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Muy amables y gracias.